Hola, mi nombre es Leslie Torres y en este video voy a hablar un poco sobre la perspectiva y un análisis sobre las metas, la visión que tiene la nueva escuela mexicana, ya que actualmente es el plan de estudios vigente con el que pues estamos apenas este ciclo trabajando en los diferentes grupos del país. Me parece muy interesante esta parte que es el primer plan de estudios que se aplica en México, hecho por mexicanos, ya que pues anteriormente trabajábamos con planes de otros países, de otros lugares, y esto de cierta forma, aunque eran hasta cierto punto funcionales, tenían ciertas situaciones que no nos ayudaban nosotros como mexicanos, ya que pues tenemos un contexto muy, muy rico, muy enriquecedor, y no se abordaba completamente esta parte. Analizando también un poco de la conferencia que vimos del maestro, me parece muy importante esta parte de rescatar de cómo tenemos una idea estructurada por españoles, por ingleses y no como mexicanos, siendo que nuestra cultura ya por sí misma tiene mucho que conocer, mucho que trabajar y mucho que descubrir dentro de nuestras escuelas. De igual manera, desde la perspectiva de la visión de la nueva escuela mexicana, es importante que el niño reconozca incluso su propia historia. Nos mencionaban que de esta forma, pues el primero tiene que conocer su vida, la de su mamá, de su papá, de sus abuelos, para así conocer, enriquecer y sentirse orgulloso de esa propia historia. Y ya a la hora que se va enriqueciendo con su ciudad, con su estado y su país, esto ya va a crear pues lazos más fuertes y más firmes. En la escuela donde yo trabajo hay alumnos que son tepehuanos, por lo tanto, desde que entraron a la escuela sienten cierto rechazo por tener una cultura distinta a la de sus demás compañeros. Sin embargo, las maestras compañeras que han atendido estos grupos empezaron a involucrarlos en parte de, pero ¿cómo son ustedes? A ver cómo dicen esta palabra, cómo se dice esto. Entonces ahora, con el simple hecho de un saludo en su lengua, ellos se sienten como importantes, se sienten felices de saber que es interesante conocer su lengua, su cultura y todo. Entonces, no es solo pues relegarlos y tener esta parte de inclusión que también menciona en los ejes articuladores de nuestro nuevo plan de estudios. Por lo tanto, nuestro plan de estudios ya está, ya lo tenemos, ya lo estuvimos trabajando este ciclo. Aún algunos nos falta como conocer un poco más, empaparnos un poco más de lo que trata, de lo que busca, pero ahora somos nosotros los docentes los encargados de que esto se lleve como debe de ser para que los jóvenes del futuro tengan esta visión, tengan estas ideas y puedan tener esta forma de trabajar y de sentirse orgullosos de su propio país y poder querer hacer algo para su propio país, ya que ya lo conocen, ya lo trabajaron y no tener estas ideas de que son muy pequeños para trabajar la filosofía, como se mencionaba en el video, que no tiene que ser algo muy complejo y sin embargo se está trabajando con ellos y también pues enriquecerlos con cosas de nuestra propia cultura, ya que si bien se usaba el ejemplo del descubrimiento de América, siendo que nosotros ya existíamos, ya había una cultura en México, incluso más avanzada que en otros lugares del mundo, pero sin embargo con estas ideas llegan ellos a plantear las suyas y se crea esta idea que nosotros en ocasiones conocemos más de culturas de otros países, de otras partes del mundo, que nuestra propia cultura. Por lo tanto, pues primero nosotros tenemos que culturalizarnos en esta parte de nuestra propia historia para poder crear en nuestros niños, que serán los jóvenes del futuro, esta cultura de su propio país, que se sientan orgullosos, que la conozcan, que la vivan y que quieran pues trabajar para sí misma y no se tengan estas ideas de quiero terminar mis estudios, quiero hacer algo para poder irme de mi propio país. Entonces, pues sí, estamos trabajando para que se vayan en lugar de enriquecer nuestro propio país. Y bueno, es una tarea, pues, que a veces parece un poco difícil, pero es muy importante, por lo tanto hay que enfocarnos a hacer lo mejor de nosotros para que realmente haya ese cambio en un futuro. Gracias.